que tenemos impacto antrópico, sí tenemos que reconocer, y para eso hemos trabajado y estudiado muchos años, cuál es la conformación hidrogeológica que aportan naturalmente las formaciones hidrotermales y las formaciones volcánicas. También acá en el centro, no sé si ven mi cursor, vemos, puse los glaciares como para reforzar, ¿cierto?, que yo decía que somos nivopluviales. Nuestra principal alimentación tiene que ver con el deshielo de nuestros glaciares. Por lo tanto, ahí tenemos que poner atención a lo que pase con los efectos del cambio climático. Más abajo, aguas abajo de estas zonas, empezamos a analizamos el Cachapoal y el Tinguiririca, comparten con alta pendiente, una zona ritrónica, aguas muy bien oxigenadas, pero con un gran arrastre de sedimentos y a veces a ratos con altas concentraciones de sólido en suspensión, lo que las hace aguas turbias. Luego bajamos al valle, donde por una parte ya las aguas se vuelven calmas, aumenta una sedimentación, cambia la granulometría, encontramos otra conformación en el lecho, en el fondo, y también la permanente resurgencia de aguas subterráneas que también modulan, por ejemplo, la disolución de sales en el agua, lo que conforma una modificación de las características físico-químicas de las aguas. Entonces, con esta agua de valle, hay un micrófono encendido por ahí que tendríamos que apagar, por favor. No sé. Esta conformación de valle llega a el embalse Rapel. Aquí se provoca una fragmentación en el territorio, en donde vamos a tener un sector, las balsas, que se va a comportar como un río, y luego vamos a tener una cubeta al Güell, que va a retener mucho más tiempo el agua y se va a comportar como un lago. Finalmente estas aguas son liberadas y llegamos a una zona estuarina, en donde hay una mezcla de las aguas continentales con las aguas marinas, donde generamos un ecosistema completamente diferente antes de llegar al mar. Esta es la condición natural de nuestra cuenca. Ahora, si vemos las actividades productivas asociadas a los recursos naturales, vemos entonces una importante denominación en términos de minería de la región. Somos una región minera. También somos una región con un tremendo potencial hidroeléctrico asociado a estas pendientes y esta fuerza ritrónica de los ríos, y también, por supuesto, a la generación hidroeléctrica en el embalse. Pero también en nuestro Valle Central, ya lo decía al principio, tenemos una actividad productiva intensiva que también le da una característica de región agrícola. Finalmente tenemos, por ejemplo, el Valle Colchagua, una predominancia de monocultivo asociado a los viñedos, y por este otro lado en el Cachapoal, frutales y hortalizas. Aguas abajo, tanto en el embalse como en el estuario, tenemos actividades turísticas, deportivas y algo de pesca también en la zona de la desembocadura. Ahora, ¿cuáles son, ya entrando en materia, cuáles son, cómo llegan los nutrientes a nuestras aguas asociadas a las actividades productivas? Por un lado tenemos la primera escala, que son las descargas puntuales. Descargas puntuales podemos tener asociadas a actividades agropecuarias, agroindustriales y aguas servidas. Lamentablemente esto ocurre en nuestra región. Si bien es cierto el tema de las descargas puntuales está regulado a través de una norma de emisión, sí tenemos superaciones de esa norma en distintos sectores. Por otro lado, tenemos ya una contaminación que no es puntual, asociada a las actividades productivas, básicamente vinculadas al riego, en donde si estos riegos lamentablemente nuestros cuerpos de agua no cuentan con zonas buffer, no hay zonas intermedias que puedan biofiltrar la pérdida de nutrientes asociadas al riego, y tenemos entonces una contaminación difusa que va a hacer que los nutrientes que se utilizan en estas actividades lleguen a nuestros cuerpos de agua. Y finalmente, en otra escala, tenemos las prácticas agrícolas. ¿Qué tipo de prácticas? Si nosotros tenemos riegos como lo que vemos aquí por tendido, con una baja eficiencia, vamos a tener mucha liberación de agua y escurrimiento hacia los cuerpos superficiales. Por gravedad, por drenaje, van a llegar a nuestros cuerpos de agua, y también con esta poca retención que se requiere de los nutrientes. Por otro lado, la forma en que nosotros incorporamos, por ejemplo, las enmiendas orgánicas, también, si la enmienda orgánica no está bien incorporada, libremente va a poder escurrir, ya sea en el periodo de lluvia o en el verano con los riegos. Y finalmente, los cultivos en ladera,
que si bien es cierto tiene una tremenda connotación asociada al bosque esclerófilo, a la pérdida del bosque, también vamos a encontrar que tiene una repercusión en nuestros cuerpos de agua porque aquí se provoca la erosión y luego este arrastre de sedimentos que va a llegar finalmente a los distintos cuerpos de agua que drenan. Aquí vemos ya un poco más avanzado en el tema de los nutrientes, las consecuencias que esto genera. Si los excesos de nutrientes llegan a zonas de aguas corrientes, principalmente vamos a ver que proliferan las macrófitas, las plantas acuáticas que se observan acá. Si bien es cierto aquí la corriente permite el ingreso de oxígeno, sí, de todas maneras se provoca un fenómeno de eutrofización, pero de estas características. Distinta es la situación cuando tenemos un cuerpo de agua donde el ingreso de oxígeno se hace más complejo al no tener esta corriente natural, y entonces aquí empiezan a predominar otros factores como pérdida de oxígeno, un medio anaeróbico, y resurge entonces desde las aguas la presencia o la explosión de las microalgas, generando entonces estos blooms que se vuelven súper complejos que vamos a ver aquí. También como efectos posteriores, y los hemos visto en Rapel. Rapel ha sido un laboratorio en donde se han observado estos procesos. Aquí vemos la descomposición de la biomasa. Aquí ustedes pueden ver todas estas plantas acuáticas y estas algas y microalgas finalmente cumplen su ciclo biológico y luego las vemos en un proceso de descomposición, decantándose el sedimento, volviéndose putrefacto y con una gran una gran pérdida de oxígeno que finalmente genera un ambiente anóxico y viene la muerte de los peces. ¿Ya? Aquí esto es un proceso que se da gradualmente hasta llegar a la pérdida total del oxígeno en el ambiente. En paralelo, nosotros en la Ceremi desarrollamos un programa de vigilancia físico-químico en donde, por cierto, estudiamos los nutrientes. Me voy a referir a esta línea de trabajo, en la cual comenzamos e incorporamos los nutrientes a propósito de las situaciones que hemos ido observando de eutrofización en los cuerpos de agua, particularmente en Rapel, es un tremendo laboratorio en eso, y a partir del 2006 se genera entonces la idea de normar esta cuenca, de poder regular la calidad de las aguas y la condición ambiental, ¿cierto?, del ecosistema fluvial, y la CUST en el caso de Rapel, y entonces se incorpora en la línea de trabajo un programa de vigilancia físico-química. Este programa de vigilancia, si bien es cierto, a nosotros nos ha servido muchísimo para la elaboración del proyecto de norma secundaria, también hemos querido compartirlo, hemos querido trabajarlo con distintos usuarios de agua, actores de la cuenca, y para ello tenemos también desde el año 2006 un trabajo mancomunado con el sector privado. En el Cachapoal estamos sentados en una mesa que denominamos Consejo Directivo del Río Cachapoal, y en el Tinguiririca estamos sentados en una mesa que denominamos Aguas Limpias para Colchagua, en la cual todos los años a los miembros de esta mesa entregamos la información de calidad procesada. Nuestra intención es entregar información que se sepa leer, que se sepa entender, y para eso procesamos estadísticamente, graficamos y explicamos la situación de la cuenca. Por lo tanto, los usuarios, principalmente las juntas de vigilancia, tanto del río Cachapoal como las juntas de vigilancia del Tinguiririca, del Chimbarongo y de otra serie de cuerpos de agua, el río Claro de Rengo, todos ellos tienen acceso a esta información y conocen el comportamiento de la calidad de las aguas, así como también los servicios públicos también compartimos esta información para sus distintas líneas de gestión, incluyendo líneas de fiscalización. Ahora, entrando en el tema de eutrofización del embalse Rapel, lo primero es tomar este programa de vigilancia y analizar la situación. Aquí yo traje los gráficos actualizados. Este es el último reporte de calidad que estamos entregando ahora en el mes de junio, en donde recogemos promedios móviles de la concentración de nitrógeno, por ejemplo, y la concentración de fósforo, tanto en el Cachapoal. Cachapoal 60 le denominamos a la zona de las cabras. Es en donde está el puente arqueado, es la zona donde se toma la muestra, es el punto antes de la confluencia con el Tinguiririca. Y en los gráficos de abajo está la calidad del agua de la subcuenca del Tinguiririca en el puente de San José de Marchillo, ¿ya? En la zona de Pichidegua. En ambos casos estudiamos las concentraciones de nitrógeno total y de fósforo total. Si nos damos cuenta, Cachapoal aquí nos dice, la línea roja es la línea del anteproyecto de norma, que nosotros creemos que es una condición en la que
podríamos evitar los fenómenos de eutrofización. Entonces acá vemos constante superación, ya si ustedes se fijan, desde el año, en el tramo 2014-2016, empezamos a ver concentraciones elevadas de nitrógeno. Lo mismo pasa con el fósforo, que tiene un comportamiento errático, pero hay varios periodos de años en que supera las concentraciones normales de fósforo. Lo mismo pasa en el tingiririca, si ustedes observan acá, vemos concentraciones bastante elevadas, no así en el caso del fósforo, que vamos viendo una disminución. Estos gráficos a lo mejor así solo no nos dicen mucho, pero ya vamos a ir viendo cómo vamos conociendo este comportamiento. En el 2011 quisimos llevar las concentraciones, que las calculamos en miligramos por litro, quisimos llevar a carga, saber cuál era la carga másica, cuál era la entrada del nitrógeno al embalse Rapel, más allá de conocer las concentraciones, sabiendo que son elevadas, pudimos constatar que particularmente voy a hablar del 2011 porque cuando hacemos estos análisis son una fotografía del momento, lo cual converge con muchas variables, pero sí nos da una idea. Y el estudio que hicimos con la Universidad de Concepción nos demostró que el 78% del nitrógeno que entra al embalse entra por el río Cachapoal, río o valle que tiene una gran actividad y una agrícola intensiva. Si lo cuantificamos en términos específicos, particularmente en el 2011, entraron más de 10.000 toneladas de nitrógeno al año. Luego, en una franca disminución, el Tingiririca ingresó con un 20% del nitrógeno y muy por debajo, el estero Alhué y el estero Las Palmas entraron con un 1% de el nitrógeno que ingresó ese año al embalse. Por otro lado, diversas mediciones en el propio embalse, no solo en el río Cachapoal y en el Tingiririca, se realizaron y llegamos más o menos a constatar lo que era esperable, que en distintos tramos se hicieron muchas grillas, muchos puntos de muestreo, en la predominancia del embalse Rapel, ya desde el año 2009, nos decía que era un lago de características eutróficas, tanto por el fósforo, por el nitrógeno, por la clorofila. Esto lo constatamos con rangos de nutrientes estandarizados a nivel internacional, que es un estándar comparativo, y pudimos definir aquello. Ahora, otro tema relevante de discutir aquí es que si efectivamente el embalse se define en la mayor parte de sus cubetas, de sus sectores, en distintos periodos del año como eutrófico, tenemos que saber entonces que aquí tenemos una bomba de tiempo asociada a los bloom de algas, ¿ya? Entonces, ya en esa fecha sabíamos que esta situación se iba a venir dando asociada a otras variables. En el 2013 al 2014, prácticamente un año, la DGA instala una boya multiparamétrica en la zona del muro del embalse, en donde afortunadamente fuimos seleccionados en la región para tener este tipo de mediciones. Y aquí se comienza ya en términos específicos a estudiar las variables que inciden en los blooms. ¿Cuáles son aquellas variables? Las diferencias de temperatura desde la superficie a la profundidad son relevantes, considerando que el embalse tiene una gran reserva de sedimentos que en su minuto pueden ser resuspendidos a la superficie. Por lo tanto, conocer el comportamiento térmico a través de esta telemetría fue relevante. Por otra parte, también es importante el conocer, por ejemplo, las magnitudes y la dirección del viento. Si el viento entra desde la costa hacia las bahías, es nefasto para el proceso de la eutrofización, ya lo vamos a ver también. También se estudia la variable de radiación solar, que también incide, y además se agregó un análisis de clorofila a través de las mediciones de la fluorescencia. Se analizó el color verde, ¿cierto?, asociado a la pigmentación y la concentración de la clorofila. Esta información a través de un data logger lee las variables, las concentraciones emitidas y las proyecta a través de un módem y se reportan a través de un celular. Tuvimos un año de análisis. ¿Qué pasó en este periodo? En el 2014, si ustedes observan aquí el gráfico celeste, vemos que hay una baja en la cota en el mes de noviembre. La cota disminuye a menos de 104 y por lo tanto empezamos a observar también que en ese mismo periodo la temperatura en la zona del muro se empezó a homogenizar porque las profundidades subieron a los 35 metros, a los 45 metros, la temperatura comenzó a subir. ¿Qué ocurre?
Cuando la temperatura sube, se empieza a generar una especie de mezcla, ya no hay diferencia de estratos, no hay aislamiento, y por lo tanto el nutriente se resuspende. ¿Qué pasa si se resuspende? Se encuentra en noviembre en un periodo absolutamente reproductivo de algas, en un periodo de primavera, se encuentra el nutriente y el periodo reproductivo de las algas, y por lo tanto se da la proliferación. Ahora, esto se suma, vientos desde la costa, y entonces el espejo de agua se va hacia zonas más someras, se mantiene esta alta concentración de radiación y se genera entonces, se conjugan las variables para que se dé la proliferación de las microalgas. Esto, en términos físicos y reales, se comprueba de esta manera. En esa misma fecha tenemos un lago eutroficado, como lo ven aquí, y en las zonas someras la explosión y blooms de algas. En paralelo, también tratando de, sabiendo ya que los nutrientes son las variables forzantes en este proceso, se conversó con la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático y se promovió un acuerdo de producción limpia con los maiceros de la zona de Peumo-Pichidegua, en el cual, al cabo de 2 años, se logra, entre otras cosas, la reconversión del sistema de surco de riego tradicional a riego por mangas, disminuyendo por un lado el escurrimiento, disminuyendo la contaminación difusa asociada al tema agrícola, y por ende también disminuyendo la cantidad de nutrientes que empiezan a llegar al embalse. Vero, estamos 5 minutos. Ok, voy a ir muy rápido porque aquí viene la parte que quiero comentar. Por otra parte, en esos mismos periodos se promueve, la Ceremi solicita a la Gobernación Provincial de Cachapoal que visualicemos el tema con los distintos municipios ribereños, y particularmente partimos haciendo un piloto con la Municipalidad de Las Cabras. Se constituye una mesa en que el ente técnico lo constituyó la Ceremi de Medio Ambiente y la DGA. La distribución más o menos es el municipio de Las Cabras. CODEPRA, la presencia de CODEPRA fue relevante para la coordinación con el sector privado. Integramos a AgroSuper, integramos a Codelco, integramos a Enel, y también la participación de Directemar y la Capitanía de Puerto. Directemar nos proporcionó información a través del Programa de Observación del Litoral, el POAL, que también generan análisis de calidad de agua y de sedimento, y la Capitanía de Puerto nos ayudó, después van a ver ustedes en la gestión que se hizo en el embalse. Por otra parte, no se alcanzó a desarrollar en su totalidad, pero el municipio de Las Cabras, en su piloto, tomaba la responsabilidad del trabajo local a través de la incorporación o la sensibilización del Comité Ambiental Comunal, de las escuelas y de los vecinos, particularmente los vecinos ribereños. Entonces, la decisión de esta mesa fue constituir los recursos para instalar boyas en las 3 cubetas, tanto en las balsas, en el buey y en el muro, para poder estudiar este proceso y generar un mecanismo de alerta temprana al blooms para poder anticipar y ver en qué podíamos trabajar teniendo estas predicciones. Se instalan entonces una boya muy completa en el sector del muro y unas boyas mucho más simples, básicamente con fluorómetros en el buey y en las balsas. Aquí, muy rápidamente, no los quiero marear con el gráfico, pero esta era la información que nos llegaba a nosotros, en donde podemos comprobar, por ejemplo, que en los meses de verano se provoca esta estratificación de la temperatura en superficie, en profundidad, no así en el invierno, que las temperaturas se homogenizan. ¿Qué sucede mientras tanto con la materia que se genera, la materia orgánica que se genera en primavera-verano? Luego decanta, aquí actúan las bacterias nitrificantes, y al final del proceso de invierno, en términos naturales, debiera venir en un lago un proceso de blooms, porque este es el periodo donde se resuspenden los nutrientes, y si ustedes ven aquí, en este periodo, desde septiembre en adelante, hay cambio, empieza a
a cambiar, entonces se empieza a estratificar la temperatura en el embalse. Aquí a fines de invierno suben los nitratos, que ya la materia orgánica se descompuso, se disoció, se volvió biodisponible en nutrientes, y si miramos el gráfico de abajo, observamos entonces que comienza la fluorescencia, por lo tanto comienza la presencia de las algas, las microalgas, y entonces se generan los blooms, que en septiembre de alguna manera son naturales. Así comenzamos a aprender este procedimiento y decidimos que toda esta información gráfica, que pudiese ser muy compleja, la llevamos a tablas. Entonces el gráfico lo simplificamos, y entonces a través de colores empezamos a hablar que, por ejemplo, Alhué estaba en una condición eutrófica, las balsas no tenían una condición tan severa, y el muro, y esto entonces nuestra intención era empezar con un programa de educación ambiental a la comunidad y también a las autoridades en términos de sensibilizar para avanzar en las medidas de gestión. Aquí se nos provocó una tremenda disyuntiva, porque nosotros sabemos cuál es el comportamiento hidrológico de una cuenca en términos naturales, sabemos el periodo de hielo, aumentan los caudales, vienen aumentos de temperatura en verano, ya decía yo, el clima, hay una serie de variables que podemos predecir. Sin embargo, Rapel, tenemos una variable que no podemos predecir y que tiene que ver con la forma del llenado y la forma del vaciado, y eso está relacionado con la regla operacional del embalse, y por lo tanto, lo que nosotros queríamos era poder estudiar el comportamiento y la correlación de las cotas para poder trabajar con Enel una especie de protocolo en donde donde poder decirles, sabes que estamos en cotas peligrosas, riesgosas, y comenzar a trabajar la alarma en función también de la regla operacional. Aquí les muestro, por ejemplo fue el afiche que tuvimos para sensibilizar a la comunidad, para contar lo que estábamos haciendo. Entendemos nosotros que hay un deterioro en el turismo, en la calidad de vida, y por lo tanto tratamos de sensibilizar a la comunidad mientras nosotros estudiábamos este comportamiento específico en cada una de las boyas. Aquí nos dimos cuenta, esta es la conformación, ¿cierto? Nos dimos cuenta de que estos blooms comienzan en la zona de mayor resuspensión de nutrientes, que está asociada a la mayor concentración de sedimentos, más asociados al muro, pero como ya les decía, el viento empieza el oleaje y arrastra todo este desplazamiento, que afortunadamente es superficial, y lo lleva hacia las bahías, zonas someras, donde se vuelve mucho más riesgosa dadas las variables. Por lo tanto, aquí llegamos a la conclusión de que podíamos frenar este espejo verde antes de que llegara a las bahías y que se provocara el bloom. Para ello, entonces, en la misma mesa se propuso, estudiando un poco la bibliografía, la experiencia internacional, se propuso, y aquí aparecimos en el mercurio, ¿cierto?, barreras geotextiles contendrán el florecimiento de algas en las bahías de Rapel. Y para ello, entonces, llegamos a esto. Aquí podemos ver que en forma piloto se instalaron en 2 zonas. Aquí vemos, por ejemplo, cuál es la coloración del espejo hacia las bahías, y aquí vemos la contención, que finalmente esta agua se devuelve a través de las corrientes, ¿cierto? Se devuelve a las zonas más profundas, y la muerte de la descomposición de la materia orgánica no se hace compleja a nivel de blooms. Aquí podemos ver entonces las diferencias y las barreras, observando que de alguna manera esto resultó. Hicimos un trabajo mancomunado. ¿Perdón? Ya estamos a tiempo, así que te esperamos un ratito. Ok. Aquí vemos el trabajo mancomunado con la municipalidad, que se hizo cargo de la instalación de estas barreras. La primera etapa fue un piloto con una consultora, y luego el municipio en la segunda temporada le correspondió a ello esta instalación. Aquí las imágenes hablan por sí solas, tal como yo les muestro. Esto le pasó a las boyas que tenían los fluorómetros en las balsas y en el Alhué. Definitivamente la concientización no llegó a todas las personas, y simplemente fueron destruidas por los turistas, o quizás la gente que cuenta con embarcaciones. Colisionaron los equipos y esto se complejizó. Por otro lado, también quisiera comentar que hay variables que observar, que todavía no se han cerrado.
Por una parte tenemos variables que están un poco más alejadas al alcance de la gestión, que tienen que ver con el cambio climático y la sequía. Aquí puedo demostrarles que, por ejemplo, en el año 2020, en agosto del 2020, las 33 comunas de la región de O'Higgins tuvieron un decreto de escasez emitido por el Ministerio de Obras Públicas. Aquí les muestro, esos decretos se reflejan en estos análisis pluviométricos donde vemos en la línea de abajo, vemos los caudales, ¿cierto? Los metros cúbicos por segundo que circularon por el río Cachapoal en el puente Termas. Si ustedes ven el histórico normal es la curva verde, y aquí vemos la condición en la que nos encontramos en el año 2020, en el periodo 2019-2020. Por lo tanto, se nos suma otra variable, que es la disminución permanente de los caudales, y es relevante de poder estudiar y entendiendo que las cotas van a bajar más allá de lo que quisieran. Y lo que ya les decía, la regla operacional, la verdad es que con el periodo piloto, 2 temporadas de verano, tampoco pudimos observar a cabalidad cuál era el comportamiento de qué pasaba cuando las cotas suben, bajan, las formas en que se llena, si el llenado es gradual, tiene una componente de oxigenación distinta si el llenado es más repentino. Lo mismo pasa con la liberación de las aguas, el movimiento de las masas de agua. Por lo tanto, quedaron muchas variables que no pudimos observar y que lamentablemente quedaron ahí en esta situación. Y la verdad es que bastante desmotivante. El piloto en términos de resultados fue muy exitoso en un principio, pero la comunidad no nos ayudó en el procedimiento, en este proceso para poder seguir. Por otro lado, en este mismo periodo vino cambio de autoridades, la gobernación dejó de liderar este proceso y no se pudo continuar estudiando la situación. Ahora, ¿qué medidas nosotros vemos? Y a propósito de la constitución de esta nueva mesa, lo que comentaba Guillermo, nosotros planteamos como Ceremi que hay medidas a distintas escalas. A escala de bahías, por ejemplo, podemos conocer la experiencia de Laguna Torca, que está instalando islas flotantes para la absorción excesiva de estos nutrientes, ¿cierto? Es una prueba, ellos todavía no han llegado a resultados concluyentes, pero a nosotros nos parece interesante poder, más allá de volver con las boyas y los geotextiles, que son más bien paliativos, poder también ir a medidas que van a ir a resolver la situación, y para eso, por ejemplo, podríamos estudiar el tema de las islas. Y por otro lado también está el caso expongo el caso de la norma secundaria que sí está vigente en el lago Villarrica, en donde ellos ya están trabajando, ¿cierto?, un plan de descontaminación que específicamente tiene que ver con la eutrofización. Entonces, lo que tiene que avanzar en nuestra región es lo que presento acá. Nosotros también tenemos un proyecto de norma secundaria, y aquí vemos que la cuenca del Cachapoal, la cuenca del Tinguiririca, la cuenca del Claro, están ya estudiadas por áreas de vigilancia, en donde la norma va a reconocer cuáles son las áreas de mayor contaminación difusa, de mayor carga de nutrientes, y poder hacer acciones en el territorio, como también las acciones que se incorporan al embalse, que también está incluido en el proyecto de norma secundaria para un plan de descontaminación. Eso es lo que puede venir a futuro, ¿cierto?, en materia de la cuenca. Roberto, no quise contar nada más por el tiempo, pero hasta aquí los dejo. Muchísimas gracias, Verónica, por tu intervención, realmente muy interesante. Nos has entregado datos estadísticos duros y muy importantes, ¿cierto?, para poder entender un poco cómo es nuestra cuenca de Rapel, cómo es nuestro embalse Rapel en el cuerpo de agua, y también un poco a futuro qué es lo que podríamos desarrollar. Muchas gracias, Verónica. Ok. Y aprovecho de mencionarles, quienes se integraron posteriormente, que estamos recibiendo sus consultas en el chat, ¿ya?, las cuales, una vez terminadas todas las presentaciones, se las haremos a cada uno de los expositores. Sin lugar a dudas, que un cuerpo de agua atrae visitantes, ¿cierto?, y genera una actividad económica y social importante en el territorio. Dejamos, para que nos hable un poco de los destinos turísticos referentes al agua, dejamos a nuestro querido profesor y también integrante de la Mesa Ambiental Soy Rapel, al señor José Escaida Navarro.
Don José, quedamos todos a su disposición para escuchar su presentación. Muy bienvenido. Está en silencio, profesor, su micrófono, así que lo puede activar. Nos falta la activación del micrófono, señor Skydan. Ahora, Ahí, ahora. ahí sí, muy Lo que bienvenido. pasa es que me tenían bloqueado, alguien me bloqueó. Ahora. Oh, por favor. Muchas gracias por la invitación y gracias por pertenecer a este equipo y de ser parte también de este proyecto y esta construcción de futuro. Primero, la primera, por favor. La primera, Patricia. Ahí está. Entonces, bueno, desde la... Hay un problema con... Entonces, Ahí está, profesor. ahí nos quedamos. Ahí Sí. nos quedamos, no Ahí se sí. preocupe. De partida, claro, bueno, como vemos en la primera imagen, esto es un proyecto compartido, un sueño compartido. Y yo me alegro mucho porque estamos en una situación muy compleja de la que vamos a hablar ahora y cómo está vinculado estrechamente a lo que Verónica ha presentado desde el punto de vista científico, con mucha claridad, cómo el componente humano, los comportamientos de la comunidad y de las autoridades son centrales en esto. Entonces, yo me voy a focalizar precisamente en los temas relacionados para, digamos, tener un contexto internacional, cómo estamos frente a la crisis climática. Yo creo, y me van a permitir que después de la crisis sanitaria, que además es crisis económica, social, etcétera, es fundamentalmente lo que viene la crisis climática. Entonces, la segunda, por favor, la siguiente. La siguiente transparencia. No me la estaba pasando. Esperemos un segundo. No, tranquila. La segunda. Ahí está. Bueno, evidentemente, claro, el tema del cuidado del agua es un valor turístico en alza. Eso significa que efectivamente, claro, quedamos interrumpidos en el proceso de desarrollo antes de la pandemia, pero el movimiento turístico, digamos, y la actividad, digamos, turística a nivel internacional ha ido creciendo con los años. Ya conocemos y sabemos que hay países que dependen fundamentalmente o dependían fundamentalmente de la actividad turística. Yo quisiera nombrar solamente a tres acá, hay otros, pero España, Grecia, Italia, Francia, o sea, países que evidentemente gran parte de su ingreso a nivel nacional tenía que ver o tiene que ver con el tema del turismo y por supuesto asociado al tema del agua. Por lo tanto, como vamos a ver aquí y también pensando, digamos, en la cuenca, como señaló muy bien Verónica, que vamos a ver en detalle después, que a mí me parece que es un tema central a la hora de poder planificar el desarrollo futuro de este destino turístico y de otros. La siguiente, por favor. Bueno, ¿en qué contexto nos encontramos? Como ya señalé, el tema de la crisis climática. O sea, ya no es un tema del cambio climático, sino que es un tema que afecta ya exactamente a lo como señaló Verónica, que esta región, la región de O'Higgins y también la región del Maule, están señaladas, ya designadas como semidesérticas. Y el desierto de Chile ya está a puertas de Santiago. Y como ustedes saben, o sabemos todas, que alrededor de Santiago, en la región metropolitana, antes existían, digamos, chacras, parcelas, digamos, donde se cultivaban muchos productos, digamos, de verdulería, de frutería, ¿no es verdad?, que abastecían a Santiago. Hoy eso es inexistente prácticamente y se ha ido corriendo hacia el sur. Y de hecho la crisis climática significa, como ya también ha sido señalado, pero que hay que tener en cuenta, los cursos de las aguas de los ríos han ido disminuyendo y obviamente hace 30, 40 años atrás, yo recuerdo que el río Tinguiririca traía un volumen bastante distinto al que trae hoy, precisamente porque durante el verano
estaba el derretimiento de los hielos, lo que llamábamos en esa época los hielos eternos o las nieves eternas, y que efectivamente hoy día ya prácticamente son inexistentes. Entonces se han convertido realmente en cuerpos que prácticamente no tienen agua. Y eso, además, ligado al tema de la falta, digamos, de abastecimiento de los cuerpos de agua subterráneos. O sea, obviamente estamos en una situación muy, muy compleja. Después, hay que pensar en esto, en la construcción y compromiso de futuro, en el sentido de que tenemos la obligatoriedad de pensar en el largo plazo. Ya no basta con pensar en los 4 próximos años que demoran o duran normalmente los gobiernos o las autoridades elegidas en nuestro sistema. Entonces, tener una mirada de futuro, y eso significa cambiar muchas de nuestras propuestas de las formas y las formas como las implementamos, como vamos a ver más adelante, y como también señaló Verónica en algunos asuntos que tienen relación con la eutroficación del lago Rapel. Bueno, las condiciones socioambientales, evidentemente que toda esta situación del agua nos lleva a una competencia permanente, conflictos, digamos, que nacen de un recurso que es cada vez más escaso. O sea, hace años, hace decenios, claro, cuando se enseñaba esto de que el agua era un recurso que no tenía precio, aunque ustedes no lo crean, pero en las generaciones nuestras, en los estudios se consideraba el agua como un recurso libre, es decir, que no tenía un precio asignado. Eso hoy día no parece que ser, digamos, de una contradicción enorme, ¿no? No es posible designarlo así. O sea, de hecho ya no es. Después, el tema de fortalecer y desarrollar las capacidades locales. Ciertamente tenemos que tener esta visión de pensar, ¿no es cierto?, globalmente, pensar en los temas a nivel macro, pero también en términos de las acciones deben estar centradas fundamentalmente a nivel de los recursos locales, porque es allí donde está la fuerza que va a promover el desarrollo. Evidentemente es bienvenido lo que venga de otras instancias superiores, pero es en el fondo el trabajo de las comunidades locales organizadas y sus autoridades, ¿no es verdad?, comprometidas con su proyecto de desarrollo. Y ahí, evidentemente, crear sinergia. Yo me alegro mucho de los avances institucionales que ustedes tienen, precisamente porque va potenciando las capacidades que tenemos. Y eso es muy importante a la hora de la apuesta del desarrollo. El desarrollo no va a poder ser, y no vamos a poder enfrentar la crisis climática si no es mancomunadamente, si no es en conjunto. Quien cree que va a poder solucionar el problema a nivel país solo, no es posible. Ni siquiera los países más poderosos, y sobre todo los más poderosos, China, Rusia y Estados Unidos, bueno, India, entre otros, son los más contaminantes. Por lo tanto, es un tema complejo también que ellos crean que van a solucionar los problemas por sí solos. A pesar de toda la capacidad económica, la capacidad, digamos, su situación geográfica en algunos casos, que son muy importantes en la ocupación del territorio a nivel internacional, pero evidentemente que no va a ser posible. O sea, aquí estamos todos en el mismo barco. Y por lo tanto también crear redes locales, regionales, nacionales e internacionales. Entonces, es ahí un desafío también a nivel local, ¿cómo lo hacemos? Y en el transcurso de mi exposición, yo espero dar algunas pistas, algunas indicaciones de cómo podríamos, cómo podrían hacerlo. La siguiente, por favor. Espérame un segundo. Sí. Y ya estamos recibiendo algunas consultas en el chat, así que bien. Sí, Qué bueno. me la estaba pasando otra vez. Ahí sí. Ahí está. Bueno, entonces, como había iniciado nuestro trabajo, de decir, bueno, ¿cómo está distribuida el agua a nivel del planeta? Bueno, esto seguramente ustedes lo han escuchado muchas veces, pero es bueno tenerlo en cuenta, digamos, que en realidad el agua la mayor parte, el 97,5% es agua salada, ¿ya? Después, el 2,5% es agua dulce, y están los glaciares, ¿no es verdad?, los acuíferos, los ríos y arroyos, pero en el fondo los glaciares tienen la mayor parte de la concentración del agua dulce. Y aquí, lamentablemente, yo tengo que no anticiparle, en realidad, ustedes en los últimos días seguramente escucharon que se están ya derritiendo rápidamente, o sea, a una mayor velocidad que antes, los glaciares, digamos, que estaban en el Ártico. Y también en la Antártica. En los últimos días, lamentablemente, yo les voy a mostrar una foto
que es de hace 2 días atrás, donde muestra o sea, la expresión de este fenómeno. O sea, altamente preocupante. Y debo decirles que aquí, hace unos años, yo fui invitado por mi colega y jefe, el profesor Guillermo Egardo Oyarzún, a una conferencia binacional con Argentina respecto del tema del turismo y el desarrollo sustentable. Y bueno, yo propuse que por qué no declarábamos la Antártica como un bien, digamos, sí, un bien natural, pero de patrimonio de la humanidad. Y la verdad es que se produjo un silencio muy grande. A mí me gustaría encontrar de nuevo a esos auditores y auditoras para que conversemos sobre eso. A lo mejor ya es muy tarde, pero en fin, solamente recordar que entonces el agua dulce es muy escasa y fundamentalmente estaba, porque ya no estará, ya eso, ese 69,7% va a cambiar en los próximos meses, en los próximos años. La siguiente, por favor. De nuevo, otra vez. Con calma, con calma. Con calma, sí, no hay que apresurarse. Ahí. Sí, bueno, ¿y cómo está distribuida territorialmente el agua en el mundo? Si ustedes, o sea, observan, digamos, donde yo tengo el cursor, o sea, al lado izquierdo, claramente gran parte del agua se encuentra concentrada en el continente americano. Y sobre todo, bueno, en el sur de América y especialmente en Brasil, dadas las condiciones de la Amazonia, bueno, y los países vecinos que tiene Brasil y que concentran gran parte del bosque y de las aguas en este territorio. Y después, bueno, a la derecha pueden ver, claro, África, que tiene serios problemas, digamos, de agua y de abastecimiento para su desarrollo. Y aquí ya hay, bueno, a propósito de la distribución del agua y los conflictos, debo mencionar que aquí hay un conflicto muy grande en el norte de África entre Egipto, naturalmente, y Etiopía, porque hay la construcción de un embalse, digamos, en el territorio de Etiopía, que tiene como finalidad abastecer, digamos, sí, para las aguas de regadío y las aguas en general para los servicios de que disponen, digamos, en varios países de África. Pero es un problema de un conflicto mayor, digamos, entre estos dos países, que ha tenido digamos, repercusiones bastante serias en sus relaciones con sus vecinos. Bueno, y por supuesto, bueno, después en Asia, en Australia, tenemos 20% aproximadamente de lo que son las aguas disponibles, pero África claramente es el continente más, digamos, que tiene menos recursos hídricos. La siguiente, por favor. Ya. Ya. ¿Y cuáles son las proyecciones de demanda hacia futuro del agua? Considerando, claro, que hay un cambio, o sea, primero que tenemos demandas que aumentan precisamente por el tema de la explosión demográfica. O sea, nosotros, claro, en Chile no tenemos esta situación, sino por el contrario, digamos, a nivel de los nacimientos, la tasa de nacimiento ha disminuido y hoy día la tasa de nacimiento de Chile, bueno, se parece mucho a la de algunos países europeos, pero en general el tema del aumento de la población y también el cambio de los hábitos, el acceso a los bienes, y solo quiero mencionarle en el caso de los chinos. Los chinos en los últimos años han pasado millones de chinos de ser, digamos, pobres a ser clase media. Entonces eso significa aumento de demanda de consumo de agua y de otros productos como, ¿no es verdad?, el papel, etc. Entonces tenemos ahí un problema. Y también para los efectos de la agricultura, evidentemente. Bueno, entonces el uso doméstico al 2050, ¿no es cierto?, tendrá un aumento del 50,2%. En energía, 38%. El uso industrial, en 72%. Bueno, y aquí es un tema, claro, porque hay un crecimiento de la industria y especialmente asociado a la industria alimenticia, que eso significa que hay, digamos, preparación o sí, elaboración de productos que tienen un componente muy alto de uso del agua y por lo tanto nos va a afectar claramente a nivel global. Y la agricultura, que también va a aumentar en un 40%. O sea, en realidad, si esto lo miramos con
una actitud crítica, pero también pensando en lo que tenemos que hacer o cómo tenemos que trabajar para hacer más efectivo, digamos, el uso del agua, ¿no es verdad? Y una distribución también que sea mucho más equitativa, que asegure a todas y a todos, ¿no es verdad?, un acceso al agua como un derecho fundamental. Bueno, es un tema que está en discusión. Evidentemente no es un tema fácil, como ven. Bueno. Y el agua, el petróleo del siglo XXI, así se titula, ¿no es verdad?, en esta página web que ustedes pueden visitar y que les va a poder ser útil para entender o ver, digamos, algunos de estos problemas. La siguiente, por favor. ¿Estás traduciendo lo que te dije? Bueno, también para una mirada sí, a nivel internacional, interesante, si ustedes siguen el cursor o lo pueden ver, digamos, bueno, este es el consumo de agua de algunos países de la OSDE, que son los que están aquí en las barritas azules. Finlandia, el uso diario son 14 litros, algo increíble, ¿no es verdad? También si nos vamos a otro país, ¿no es verdad?, europeo como Suecia, que está casi al final, al lado de Inglaterra, 10 litros diarios. Y después Dinamarca, que tiene 21 litros diarios. Bueno, ¿a qué se debe esto? Es que las personas de aquí, en esto, no obstante que tienen una gran cantidad de agua, o tenían, porque en Suecia también hay serios problemas también, curiosamente. Bueno, el tema es que hay hábitos que tienen relación con cómo ellos gestionan su agua, no solamente en las comunidades, sino que también a nivel de los hogares, a nivel de los hoteles, a nivel de los servicios gastronómicos, etcétera. La gente tiene toda una cultura de cómo trabajar el agua. O sea, en estos países, por ejemplo, los destinos turísticos, la gente tiene, digamos, una invitación a que por favor usen las toallas en los hoteles, en los hostales, todos los días que sea posible, mientras están radicados o están acogidos en ese lugar, para evitar, y lo dicen con toda claridad, para evitar el consumo excesivo del agua, pero también entendiendo que si ponen la toalla para que sea lavada, va a significar mayor contaminación, ¿no es cierto?, por detergentes, por la temperatura de las aguas, etcétera, etcétera, que tienen que, digamos, que usar para los procesos de limpieza o de lavado de su... Bueno, y en Chile son 171 litros por día, lo que parece bastante, sí, si uno lo compara, como nos gusta compararnos a veces con los italianos, los alemanes, estamos más o menos en esa misma línea, ¿no? En Alemania gastan 175 litros bueno, y en Italia 188. Y en Estados Unidos, bueno, son 575 litros por día. Eso es bastante alto. Bueno, ya vamos a ver la próxima, por favor. Bueno, aquí un caso interesante respecto de Israel. Creo que tenemos que observar y ver cómo podemos aprender también. Y acá, de otros países, y en el caso de ellos, bueno, el 90% del agua de uso doméstico se usa para actividades agrícolas e industriales. O sea, ellos tienen sistemas que les permiten, naturalmente, recolectar, bueno, estas aguas que salen normalmente, ¿no es verdad?, de las actividades, por ejemplo, de la cocina o las aguas de uso, digamos, que permite reciclar estas aguas y ponerlas a disposición para que sean usados en otros ámbitos, digamos. Y el 60% del agua que se consume, potable, proviene del mar. Pero aquí yo tengo una observación, y ya me anticipo a decirles que preocupante, es claro que desalinizar el agua del mar parece una buena idea, una buena propuesta, pero también tiene sus correlatos ecológicos, porque hay que pensar qué hacer con la salmuera. La salmuera tiene que ir a algún lado, o a la tierra o vuelta al agua, y eso significa naturalmente serios problemas en los equilibrios ecológicos. Pero es un tema a seguir conversando y viendo. Pero lo más importante es el 95% de la efectividad en el uso de recursos agua. O sea, el tema del riego por goteo y el riego tecnificado. Claramente lo que señaló Verónica en su exposición, el tema de, por ejemplo, de cómo usar sistemas de cintas para regar que permiten naturalmente hacer posible que el agua no escurra, o sea, no al riego tendido, sino a una forma distinta que permita usar y hacer más eficiente el uso del recurso y evitar también las contaminaciones que ella señaló.
Bueno, y tienen un diseño de tecnologías locales para evitar el gasto del agua. O sea, bastante adelantados. Bueno, veremos si podemos aprender algo de esto también. La próxima, la siguiente. Bueno, y el tema de nuestro país y la gestión del agua. El tema del agua es un tema central en el debate constitucional. Casi todos los miembros de la constituyente o de la convención constitucional están naturalmente interesados en ver cómo discutir, cómo ver y enfrentar el tema de la gestión del recurso hídrico en Chile, dadas las condiciones que está viviendo el país de esta crisis hídrica. Bueno, y en el centro de todo está el problema de asignación, uso y propiedad del recurso. Aquí, evidentemente, tenemos serios problemas, digamos, porque evidentemente que así como está el régimen, o sea, como está el régimen de propiedad, de la asignación, no es el camino más apropiado, pero es parte de la discusión constitucional. Después, hay un problema en la implementación de medidas en gestión de las aguas subterráneas. Es conocido que se han asignado aguas subterráneas que no existen, o sea, cuyos volúmenes, digamos, o el volumen de los acuíferos no es el nivel apropiado o adecuado para asignarlos como de uso privado sin mayores restricciones. Bueno, y el tema de la desigual distribución del agua en el territorio, también un tema a conversar y ver cómo va a ser esto, porque las presiones sobre el recurso hídrico, sobre Chile y sobre algunas regiones en especial, van a ser cada vez mayor. Y aquí hay ojos puestos, perdonen la expresión, ojos puestos en el recurso en el sur de Chile. De hecho, hace algunos años a mí personalmente me tocó por mi trabajo en la universidad en ese momento recibir a dos empresarios, una empresaria y empresaria de la India, y cuyo objetivo era, estamos hablando hace 15 años atrás, era llevar las aguas de los deshielos a la India. ¿Sí? Y el transporte, claro, estaban también pensando en hacer un recambio, digamos, una acomodación de los tanques petroleros en tanques de agua, para llevar desde aquí a la India las aguas. No sé en qué quedó finalmente el negocio, pero para tener en cuenta en lo que estamos en este momento. Bueno, la crisis hídrica en los últimos 10 años, de la que ya se ha hablado, ¿verdad? Sabemos, y se declara como semiárida la zona norte y la zona centro de Chile. Lo que ya señalé, el avance del desierto, pero también el aumento de la demanda de agua creciente para una economía centrada en la exportación de minerales, entre otros el cobre, las frutas, el vino, el salmón y la pulpa. Y aquí también tenemos que estar muy atentos porque desde fuera, o sea, desde varios países, tienen puestos los ojos en lo que está ocurriendo en este momento en el país en relación, claro, a la sobreexplotación de algunos recursos y también repensar, digamos, cómo vamos a enfrentar esto desde el punto de vista de nuestra producción y de nuestra inserción también a nivel internacional. Y por supuesto lo que ya señalé, el aumento de la demanda de agua en sus diferentes usos. La siguiente, por favor. Profesor, sí. Ya estamos a tiempo, faltan 5 minutos. Bien, en 5 minutos termino. Entonces, estoy mirando el reloj con mucha atención, así que voy a acogerme a eso. Entonces, el tema del consumo, bueno, el consumo inequitativo o distribuido de manera bastante desigual en distintas comunas de Chile. Bueno, solamente como un ejemplo, para avanzar rápido, es que hay comunas como Lo Barrenechea, Vitacura, Huachuraba, donde el consumo per cápita son 600 litros, pero también hay otros, como una ciudad cercana donde ustedes viven, Curicó, con 70 litros por día. Bueno, y en Chicureo, que se gastan 1.120 litros por persona al día. Entonces, también hay que tener en consideración esto de por qué esta desigual distribución y cómo podemos enfrentarlo. Cómo podemos hacerlo para llegar a algunos niveles que nos permita vivir a todos de manera adecuada. La siguiente. Bueno, la región de O'Higgins, la demanda actual y futura del agua, ¿no es cierto?, del 2015 al 2020. Claramente, si ustedes ven en la transparencia, hay, claro, en casi todos los ámbitos, ¿no es verdad?, va a haber un aumento de aquí al 2040, ¿no es verdad?, de la demanda de agua, sobre todo la demanda de agua potable en los sectores rurales, para el uso agrícola, pero sobre todo para el uso pecuario. Bueno, y esto se debe, claro, a la cercanía
de O'Higgins de la región metropolitana y por lo tanto los procesamientos de alimentos referidos a los derivados de los, digamos, del faenamiento de los animales, digamos, para uso de consumo, digamos, alimenticio. Bueno, y el uso industrial va a aumentar en 55% y que tiene relación con lo que señalábamos antes, digamos, por el procesamiento de alimentos especialmente. Bueno, y en lo minero va a haber así como en el minero, como en el ámbito eléctrico, va a permanecer relativamente equilibrado esto por ahora, y la demanda de agua para el uso acuícola va a tender a cero, o sea, no hay condiciones dada la escasez de agua para tener acuicultura que sea rentable desde el punto de vista económico. La próxima, por favor. Bueno, el agua en la región de O'Higgins, bueno, la distribución es la que ustedes también ya conocen, la mayor parte del sector agropecuario, ¿verdad? Y el resto se distribuye en minería, el agua potable e industria. La próxima, por favor. Bueno, y evidentemente, claro, ha habido un cambio notable, bueno, es solamente un periodo de 3 años, pero que son indicativos de lo que está ocurriendo en la región, que aumentan los asentamientos, ¿no es cierto?, los matorrales, las plantaciones, las áreas sin vegetación, y disminuyen los humedales, los cuerpos de agua, las nieves glaciales, ya mencionado, y las tierras de cultivo y praderas. La próxima, por favor. Bueno, los efectos de la crisis, digamos, que nos lleva a conflictos que tenemos permanentemente por el aumento de la demanda del agua, la creciente conciencia de los temas ambientales, y hay una falta de gestión no articulada, ¿no es cierto?, que permita la participación de todos los actores. Y una mirada a largo plazo, ya dicho. La próxima. Voy a ir rápido para ya terminar pronto. La laguna de Aculeo, esto es lo que no queremos, que es conocido por todos ustedes, la laguna de Aculeo se secó, bueno, y por un sobreuso, ¿no es cierto?, una sobrecarga de las acciones en relación a la laguna, pero al mismo tiempo, precisamente la falta de caudales razonables o necesarios para poder tener esta laguna en acción, con vida además. La siguiente, por favor. Bueno, y el derretimiento acelerado de la Antártica, que ya mencioné, y esto es del 15 de ahora de este mes, hace un par de días atrás. La siguiente, por favor. Bueno, y aquí hay una cita de alguien de ustedes, digamos, un joven de 22 años, que está en un pequeño atlas ilustrado del río Tinguiririca, que yo le recomiendo a todas y a todos que lo lean. Está en el internet, y él señala aquí el tema de cómo él percibe y vive, ¿no es cierto?, el tema del río como un basurero, como digamos, un depósito, no sabemos, ¿no es cierto?, de basura, pero también de residuos, digamos, de la construcción y otros. Es interesante leerlo y es interesante porque está muy, muy bien hecho este pequeño atlas y que nos va a servir para lo que voy a proponer enseguida. La siguiente, por favor. Bueno, y el enfoque del territorio compartido, ¿no es verdad? El enfoque de la cuenca, como señaló muy bien Verónica, y que efectivamente hay distintas dimensiones, ¿no es verdad? Desde lo geográfico turístico, pasando por la calidad de vida, la recreación, la salud, los aspectos educativos, los jurídicos, los social, científicos. O sea, aquí necesitamos unas miradas multidisciplinarias para poder enfrentar, ¿no es verdad?, el manejo, digamos, de la cuenca para poder abastecer y desarrollar lo que tenemos como objetivo turístico en este caso. La siguiente, y voy a terminar en 2 minutos, pero bueno, la eficiencia del riego en la agricultura, bueno, lo que ya señalé antes, y finalmente me tomo lo que dijo Verónica, el trabajo de la cinta y por goteo, que tiene un 90% de efectividad. La siguiente. Tareas para la gestión de la cuenca, bueno, un trabajo conjunto. Necesitamos la reforestación. Aquí también quiero señalar lo que dijo Verónica. Hay que pensar aguas arriba. O sea, aquí tenemos que entrar en un plan de largo plazo de reforestación y de recuperación del bosque esclerófilo. O sea, esa es una tarea fundamental, y no solamente de los árboles que constituyen este tipo de bosque, sino también de los matorrales y otros. Entonces hay una corresponsabilidad de todas y todos, ¿no es verdad?, en el uso de la cuenca. Aquí, a mí cuando presentó Verónica el tema de cómo habían destruido las boyas, en verdad me preocupa, porque creo que ahí hay un tema de conducta, de capacidad de responsabilizarse,
¿no es cierto? Y compartir esas responsabilidades con otros y otras para que sea posible este desarrollo. Bueno, y el rol de las municipalidades, como ya también se ha dicho, el tema de apadrinar, que las escuelas y las instituciones, los vecinos apadrinen parte, la verdad, de las riberas de sus ríos, sus canales, etc. La siguiente. Bueno, la gestión participativa, de la cual ustedes ya también conocen, que tenemos que el tema, digamos, de la comunicación, de la educación ambiental, los cambios de valores y conducta, esto es clave, el cambio de los valores y las conductas para crear esta ciudadanía ambiental. Siguiente, por favor. Bueno, lo otro es crear una unidad virtuosa. La propuesta es mirar el tema de las regiones de O'Higgins y Maule, bueno, por las razones que ya hemos conversado, o sea, además de que comparten características similares, el tema de la pérdida del bosque esclerófilo, que es recurrente en las dos regiones, tienen producciones similares y además tienen centros de estudio como la Universidad de O'Higgins y la Universidad de Talca, digamos, para colaborar y poder aportar y aprovechar los recursos de manera más eficiente. La siguiente. Ya. En búsqueda de soluciones, bueno, ahí estamos, bueno, ya dije recuperar el bosque nativo, el tratamiento de las aguas servidas, la infiltración de aguas lluvia, el tema de la desalinización del agua del mar, que ya mencioné, con los problemas que eso tiene, y las medidas de ahorro de uso del agua en los hogares, las instituciones, las empresas, etcétera, etcétera. La siguiente. La siguiente, por favor. Ya. Y aquí, bueno, la tarea de la ciudadanía ambiental, el cambio de valores y conductas y la adquisición de conocimiento. Y quiero proponerles que, si, digamos, como un producto del trabajo, de tener una agenda 2022, ¿no es verdad?, que puede ser electrónica e impresa, que dé cuenta, digamos, de este trabajo, ¿no es verdad?, de los municipios, de las organizaciones sociales, de las organizaciones del Estado, en relación al desarrollo del punto, digamos, de nuestro objetivo turístico Soit Rappel, y creo que sería muy interesante, de eso podemos conversar después, aquí podríamos intercambiar, digamos, las experiencias que tuvieron con, digamos, con esta edición de este maravilloso atlas, que realmente está muy lindo, y que podríamos, bueno. Después un concurso de poesía entre los niños, las niñas, los jóvenes de la comuna. Crear una obra de arte incluso, producir un afiche para la entrada de las comunas, con el logo "Aquí cuidamos el agua". Entonces, convertir todo este espacio, este destino turístico, en un lugar donde de verdad se cuida el agua. Entonces creo que sería una gran apuesta, una gran posibilidad. La siguiente. Creo que estoy terminando. Eso. Entonces, bueno, y respecto de estas tareas, perdón, de estas tareas, el tema de que lo podemos pensar y lo podemos realizar, y podríamos buscar, digamos, otros municipios que a lo mejor quieran participar de esta propuesta. Entonces eso lo podemos hacer también a nivel internacional. A lo mejor hay municipios en el mundo que tienen interés en participar de una tarea de esta naturaleza. Muchas gracias. Profesor Escaida, muchísimas gracias, digamos, por su tiempo, por su presentación, una brillante presentación, donde nos enseñó, nos explicó cuál es la situación actual, ¿cierto?, en el mundo, las proyecciones futuras de este recurso agua, y también cuál debería ser nuestro compromiso como habitantes, ¿cierto?, acá en nuestro territorio, y las tareas que podríamos sacar a corto, mediano y a largo plazo. En relación al ciudadano ambiental, me pareció muy bueno, digamos, ese término, ciudadanía ambiental, y creo que eso deberíamos incorporar de una u otra forma en los próximos plan de acción de la Soit Rappel. Debería estar incorporado, obviamente, también el tema medioambiental. Bueno, no quisiera dejar de saludar primero que nada, los integrantes, ¿cierto? Veo integrantes al directorio de la Corporación de Desarrollo de Rappel Codepra, ¿ya? Quienes los vi por ahí que estaban presentes. Muchas gracias a ellos, a nuestro director ejecutivo, a nuestro presidente, también el secretario y tesorero que estuvieron presentes en este conversatorio, así que muchísimas gracias a ellos, como también a los miembros del directorio de la Cámara de Turismo, al Acuerdo Producción Limpia de la Soit Rappel, a Enel también, que lo vi por ahí, algunos representantes de ellos,
a la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático también, que la vi por ahí, y por supuesto a la Cámara de Comercio también de Las Cabras. No sé si se me escapa alguno, pero para todos ellos, muchísimas gracias por haber estado presente en este conversatorio. Y vamos a pasar ahora a algunas preguntas. Una de las preguntas, que es para Verónica, la hace Karen Murillo, que dice, en relación a los datos de la telemetría, digamos, que se tomaron hace algunos años atrás, consulta si los datos se obtuvieron solamente por un año. Por favor, Verónica. Sí, estás en silencio. Alguien que le quite el silencio, por favor, a Verónica. Lo tienen muteado. Ahora Ahí, sí. Vero. Ahora sí. Bueno, lo que comentaba yo, que entre diciembre del 2013 y noviembre del 2014 estaba instalada la boya telemétrica en el muro del proyecto de la Dirección General de Aguas, que fue un proyecto nacional, que Rapel fue parte de un piloto. Y luego nosotros tuvimos las boyas instaladas, sí, prácticamente fueron 2 veranos, dos temporadas de verano, que eran los periodos críticos que nosotros queríamos estudiar, asociados a estas variables que yo te mencionaba, de las temperaturas, la radiación, etc. Y que además coinciden con la etapa turística y todo el proceso que vive el embalse. Entonces fueron dos temporadas. Sí. Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra consulta también, que la hace don René Leguedé, que es director de la CODEPRA, que dice, consulta si el Teno sigue vaciando parte de sus aguas en el Tinguiririca. Vero, ¿tienes información al respecto? Sí, o sea, bueno, ese tema obviamente es un tema de la Dirección General de Aguas, pero nosotros sí sabemos que el Teno mantiene vaciado a esta, es un trasvase de cuenca ese, de la cuenca del Teno, ¿cierto?, a la cuenca del Tinguiririca, y nosotros lo sabemos porque en algún minuto quisimos saber con qué calidad entraba el Teno a nuestra región, y le hicimos datos de calidad de aguas. Así que sí, está vaciando a esta zona. Okay. Y la otra consulta que hace don René Leguedé es, los estudios de 2011, dice, cruzaron los datos obtenidos con el número de renovaciones del volumen del cuerpo de agua del embalse, más allá de las variaciones de cotas. Es que lo que pasa es que ahí hay dos dimensiones. El análisis que nosotros hicimos fue entre el 2009 y el 2011. El balance que yo mostré de carga no se hizo en el embalse, se hizo en los afluentes. En este caso se tomaron los análisis de carga en el Alhué, en el estero Las Palmas, en el río Cachapoal y en el río Tinguiririca. Eso en cuanto a carga. Y en los análisis, cuando nosotros determinamos que el embalse estaba eutrófico, prácticamente no en todo el embalse, el muro no es eutrófico. Pero en gran parte de las cubetas, esos fueron monitoreos discretos, se realizaron en distintos periodos, fueron al menos 4 monitoreos. Son distintos periodos, por lo tanto, habían distintas cotas, claro. Ok, eso influye bastante, digamos, ojalá pudiéramos tener siempre una cota aceptable en nuestro embalse Rapel, considerando, ojalá para el verano, una cota de la 104.3 hacia arriba, ¿ya? Con eso favorecemos, ¿cierto?, que no se dé el boom de alga que mencionaba Verónica también en tu intervención, y proteger un poco también, y proteger así el turismo y el desarrollo local. Otra consulta que nos hace don René Leguedé, ¿viste?, para señor Escaida, que dice que la estadística de consumo de agua urbano por persona día, ¿cierto?, es conveniente deducir el gasto en riego de jardines que aportan a la oxigenación del aire. El no hacerlo puede llevar a erróneas conclusiones, especialmente en lo relativo a la desertificación del área metropolitana. ¿Qué comentario nos puede hacer don José Escaida, profesor, por favor? Sí, bueno, primero que efectivamente nosotros tenemos en nuestra cultura esto de tener estos jardines extensos, digamos, que efectivamente son también tienen alto consumo de agua, y por lo tanto yo creo que ahí hay que tomar medidas como regar o no, digamos, o sea, regar durante la noche, seguramente lo han visto, escuchado, ¿verdad? No regar durante el día. De otro lado, que no hay que cortar el pasto siempre a ras del suelo, o sea, podría quedar, digamos, 1 centímetro
más arriba de la superficie del suelo, de tal manera que pueda tener capacidad de retención de esa humedad. Por lo tanto, uno podría tomar esas medidas. Y lo otro, ir pensando efectivamente en que aquellas aguas que salen de la ducha y que uno, bueno, antes de la ducha hay que ver eso también, porque esto significa un gran trabajo en cada familia, pero yo creo que es necesario también hacerlo, es que poder recolectar esas aguas y poderlas usar para el regadío de los jardines, o bueno, algunas plantas al menos. Y si eso se suma de familia en familia, de institución en institución, naturalmente puede tener una forma de enfrentar esto. Pero sobre todo el tema agua, es decir, que en una institución o en casa es ver que todo el sistema de llaverías y el sistema de, no es verdad, de estanque funcione adecuadamente. Pero uno podría seguir pensando otras medidas que ustedes pueden encontrar con facilidad para ahorrar agua a ese nivel. Por ejemplo, bueno, el lavado de los autos, por ejemplo, no hay que lavar los autos con la manguera, sino que con un balde, algo de agua y una esponja, ¿verdad? Bueno, en fin. Tenemos que aprender, ¿cierto? Y desarrollar distintas prácticas para economizar el agua. Y una pregunta para Verónica. Mencionaba Verónica que en el embalse existen 3 cubetas muy marcadas, ¿ya? La cubeta de las balsas, Alhué y el muro. Pensando en la eutrofización, ¿cuál de ellas debería ser prioritaria para hacer una intervención para mitigar la eutrofización y cuáles serían las razones? Bueno, la prioritaria tendría que ser Alhué, la cubeta Alhué, pero es que todo es bien relativo, pero efectivamente también hay un estudio que yo por un tema de tiempo no alcancé a mencionar, que se hizo análisis de la población fitoplanctónica presente, la que podría dar o promover esta proliferación de estas microalgas, y en la zona de Alhué es mucho mayor la concentración de estas especies potencialmente ahí esperando para desarrollarse y crecer. Eso se provoca porque Alhué tiene una recirculación de sus propias aguas por harto tiempo, entonces tiene un comportamiento estrictamente de lago, y eso hace entonces que se genere esta población de microalgas de alguna manera. Por otro lado, es más somero, tiene esta exposición solar y mayor temperatura, entonces se provoca mucho más fácil la mezcla. Cuando la temperatura es fuerte y es bajita el agua, entonces está muy mezclado y la resuspensión está muy latente, y entonces se da esta alimentación a las algas. Pero por otro lado, también hay que estudiar el muro, porque en el muro está la mayor sedimentación del embalse, y ahí es donde van y se deposita la historia de este arrastre de las distintas cubetas. Entonces, como yo les mostraba ahí, lo que nosotros alcanzamos a ver es que cuando se vino una resuspensión en el muro, se desplazó producto del viento y de este comportamiento de flotabilidad que tiene, se desplazó hacia las cubetas. Entonces, por un lado, tener alerta temprana es bueno en el muro, y tener respuesta temprana con los geotextiles en el web. Perfecto. Muchísimas gracias, Vero. Pues sin lugar a duda, la norma secundaria de calidad de las aguas que mencionabas también en tu presentación va a venir a ayudar a que se disminuya la cantidad de nutrientes, tanto nitrógeno como fósforo, que a través de los ríos, ¿cierto?, Cachapual y Niquiririca, llegan a nuestro embalse Rapel, a este gran cuerpo de agua. Ya estamos a tiempo y agradecemos, por supuesto, a nuestros panelistas y excelentes expositores la disposición de responder cada una de nuestras preguntas. Así también agradecemos a quienes hicieron posible esta transmisión a través de las distintas plataformas, a la Cámara de Turismo de Rapel, al FIC SOI Rapel de la Universidad Austral de Chile y a los municipios integrantes de la SOI. En nombre de los organizadores de este conversatorio, les damos las gracias por vuestra asistencia y les dejamos desde ya cordialmente invitados, ¿cierto?, a que participen de algunas próximas temas, de algunas próximas transmisiones y temas que vamos a estar realizando en el futuro a través de la Mesa Ambiental Soy Rapel. Para todos los padres que hoy nos acompañan, ¿cierto?, les deseamos un muy feliz próximo día de celebración y que las madres se porten bien también. Veo por allá que no lo alcanzó a saludar a nuestro amigo de Cernatur, ¿cierto? Cernatur también, ya lo mencionábamos al
comienzo sigue muy presente. Muchas Sí. gracias. Oye, estimado Roberto, y a todos quienes hoy día nos han acompañado, a Verónica, a Óscar, Edgardo, José, en primer lugar, saludarlos y disculparme por no haber estado en toda la actividad, porque paralelamente me surgió algo más y además tuve que venir a la, a la oficina, así que me tuve que desplazar, así que por lo tanto tuve que ahí ocupar parte del tiempo de la exposición, pero Enzo ha estado presente durante toda la actividad, así que con él lo vamos a conversar y vamos a ver si es necesario materializar algo que se nos haya solicitado. Así que de todas maneras, felicitarlos por la actividad y agradecer a los panelistas en particular que hoy día nos acompañaron, porque por supuesto que es muy importante que sigamos avanzando en todas estas propuestas que puedan mejorar al destino especialmente de la SOI de Rapel. Así que muchas gracias a todos y bueno, seguimos trabajando en pos del beneficio de nuestra región y de la SOI, por supuesto. Así que felicidades para todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias desde Senatur, ¿cierto?, por estas palabras. Y veo en el chat un agradecimiento a todos y cordiales saludos desde la Universidad Austral de Chile, del proyecto FIC, que lidera don Edgardo Oyarzún, un gran amigo ya de nuestro territorio. Así que muchísimas gracias a todos los presentes, a todos los que estuvieron acá y todos los que colaboraron, ¿cierto?, para dar cuerpo a esta gran iniciativa. Así que muchísimas gracias a todos y los quedamos invitados, los dejamos invitados para una próxima conversatorio que tengamos más adelante, temas tan importantes como el que vimos en el día de hoy. Gracias a Verónica, gracias José, gracias Guillermo Pacheco también por tus presentaciones. Muchísimas gracias a todos. Con esto concluimos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Chao. Gracias. Muchas Gracias a gracias. usted.